La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Qué hermosa bendición tenemos del Señor hoy, que nos permite caminar en el poder de su fortaleza. El Espíritu Santo que nos ha sido dado e impartido a nuestra vida con el propósito de que nosotros podamos caminar siempre en el poder de su palabra. Quiero recordar a cada uno de mis hermanos y amigos que estamos orando con usted y orando por usted, convencidos en el Señor de que Él, sin duda alguna, tiene cuidado de sus hijos. Él tiene cuidado de usted. Él tiene cuidado de todo lo que tiene que ver con su vida. Yo quiero pedirle que se quede en sintonía de este su programa, El Manual de Vida, porque siempre habrá una palabra de Dios para usted y una palabra de vida eterna para que usted pueda caminar en Él de una manera extraordinaria. Hoy quiero compartir con usted una palabra que le he llamado superando las crisis. Cuando nosotros hablamos de la palabra crisis, siempre en nuestra mente se formula la idea de algo que es grave. La crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de procesos, de asuntos y de relaciones, incluso de la existencia misma como persona o como persona espiritual. Incluso situaciones difíciles de una persona o cosa es a la que nosotros llamamos crisis. Una guerra entra en crisis cuando se sale de control y las partes dejan de conciliar para entrar en zonas de irreflexionabilidad en sus vidas. Y por lo tanto tenemos esa necesidad nosotros de aprender, porque en la vida de cada uno de nosotros como seres humanos, la probabilidad de pasar por momentos tormentosos es algo muy alto. Y quiero estar sustentado en la palabra de Dios de 1 de Samuel capítulo 30, versículo 1, que nos dice la Biblia que cuando David regresó a Siglat, donde estaba su casa, el tercer día, una banda de amalecitas habían invadido el lugar, el Negev, y a Siglat, donde David y sus 600 hombres de guerra estaban posicionados con sus familias. Y estos habían asolado a Siglat y le habían prendido fuego a todo lo que tenían, quemando sus casas, llevándose sus riquezas y raptando a sus familias. Cuando uno lee esta parte de la escritura, está de acuerdo en que estamos frente a un relato de la Biblia que está inmerso en un tema de crisis, algo que se salió de control, algo que ya no está en capacidad necesariamente de David, y como nos puede pasar a nosotros, de encontrar una solución. Y esto es importante para nuestra vida cuando pasamos por momentos que nosotros llamamos momentos de crisis, momentos de dificultad en el que no tenemos una salida aparente de las cosas. Pero hoy quisiera que reflexionemos sobre este aspecto de nuestra vida, el sentido de la crisis, el estado de pérdida que nosotros podemos experimentar. Yo tengo claro de que muchos de nosotros que escuchamos este programa, El Manual de Vida, acerca de la crisis, la hemos experimentado ya. La pérdida de una relación conyugal, de un matrimonio, el quebrantamiento producto de un divorcio, la pérdida de un ser amado, producto de la muerte de esa persona, bien sea por enfermedad o por un tipo de accidente, la pérdida de bienes, porque de pronto ya no pudimos seguir pagando ese compromiso bancario, esa hipoteca, y se nos perdió la oportunidad de retener algo por lo que habíamos trabajado por tanto tiempo. El robo de un vehículo en manos de depredadores del AMPA hacen que con frecuencia los ciudadanos
de una determinada comunidad o país nos podamos ver inmersos en ambientes de angustia, de situaciones de dolor producidas porque de pronto experimentamos esa situación de gravedad, esa situación de peligro en el que nuestra vida o en el que nuestra familia o nuestros hijos se ven inmersos. Entonces viene esa etapa difícil en la vida, y nos dice la Biblia de David que llegó a casa y todo había sido consumido por el fuego enemigo. El lugar que parecía ser su lugar de reposo y de paz, de tranquilidad, de descanso, en el cual su familia tendría alegrías, se convirtió en un lugar de ruinas. Eso leemos en la Biblia. Entonces, cuando tenemos situaciones de crisis en la vida, vamos a tener diferentes reacciones. La primera reacción que nos puede venir a nuestra vida es la negación de la existencia, es decir, obviar lo que está pasando y entrar en un sentido de negación, porque nuestra mente no logra entender eso que nos ha sucedido, y entonces comenzamos a tener un momento de crisis, de dificultad, de angustia, de irreflexión, de negación en la vida. Después de la negación, el siguiente paso es una sensación de abandono, de rendirse. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué seguir? Y entonces, cuando ve todo el daño producido por la crisis, lo primero que nos puede venir a la mente después de la negación es el abandono de nosotros mismos en un rendirnos por los efectos producidos de la pérdida. Mi amigo y mi hermano que me escucha en esta hora de Happy Radio y de su manual de vida, yo quiero que usted tenga siempre en su corazón claro que el ser humano está diseñado para vivir, tolerar y sobrellevar y superar no solamente las dificultades, sino sobrellevar los ambientes de crisis a los que nos podemos ver envueltos en nuestra vida. Cada pérdida enuncia dentro de sí mismo la posibilidad de tener una crisis, un sentimiento de dolor profundamente agudo que nos sumerge en un sentido de luto y de angustia. Y aquí tenemos nosotros esa realidad que personas creyentes y no creyentes experimentamos lo mismo, que hombres y mujeres de Dios experimentamos lo mismo. Entonces, por lo tanto, necesitamos nosotros tener presente esa realidad. La tercera posibilidad de la crisis es la evasión. No quiere enfrentar la situación con la idea de no sufrir más. No quiere enfrentar la situación para no sufrir más lo que está experimentando en su vida. Y entonces se evade, no quiere hablar del tema, prefiere hablar de otras cosas, prefiere aceptar que todo está bien, aunque bajo sus pies todo se esté derrumbando por una cuestión de esta índole. El cuarto evidencia de la crisis es echar la culpa sobre otras personas. Victimizar a otros por hacer o por no hacer aquello que se debió haber hecho con el propósito de buscar a un responsable de lo que está pasando en su vida. Y dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6, dice: y David se angustió mucho, porque todo el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo y por su hija. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dice aquí la Biblia, David se angustió mucho porque todo el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Y por qué todo el pueblo hablaba de apedrearlo? Porque cuando uno pasa una crisis, busca la manera de encontrar un responsable, un culpable. Busca la manera de encontrar a una persona que es la que en la teoría, en nuestro razonamiento, es el responsable de las cosas que nos han pasado. Victimiza para hacer y para victimizar a una persona. Entonces buscamos víctimas por haber hecho y víctimas por no haber hecho. Esos son estados de crisis. Pero luego, en el nivel 5, es cuando la persona, avanzando de esa estación, comienza a resolver, trata de resolver, primero sin ayuda de las personas,
primero sin ayuda de las personas. Entonces es importante para nosotros entender ese principio de crisis, que Dios no te profetiza tu proceso, te profetiza tu destino. La declaración de Dios es tu destino. Y cuando pasamos una etapa difícil, oscura, de luto, de pérdida, bien sea a nivel de dinero, finanzas, trabajo, familia, enfermedad, la muerte de un ser amado, el rompimiento de una relación, y entramos y nos sumergimos en ese sentido de la pérdida, de la crisis. Lo primero que hacemos es imaginar que a lo mejor Dios no me ame tanto, a lo mejor Dios no esté tan en mi vida como para que eso me pase. Pero usted nunca debe tomar eso como una verdad, porque aunque esto ocurre en la mente de las personas que entran en etapas de crisis, nunca debe perder de vista que usted necesita caminar en Dios de una manera hermosa y extraordinaria. ¿Por qué? Porque lo que le pasó a David no implica que Dios no estaba en ese asunto. Lo que le pasó a David no implica que Dios no estaba operando, porque David había sido ungido para ser rey. David había sido ungido para tomar el lugar del reinado después de Saúl. Y las cosas que le estaban pasando eran etapas sumamente difíciles. Sin embargo, aunque todo el pueblo hablaba de apedrearlo, aunque había perdido a su familia y a sus bienes, aún en medio de la crisis, Dios está con David. Tiene una palabra de pacto sobre su vida, tiene una palabra de juramento sobre su vida, hay una palabra de unción sobre su vida. Y esto estaba ocurriendo debido a que David había sido asignado para ser el siguiente rey de Israel. Esta crisis que David pasó en la historia del primer libro de Samuel 30 fue una historia muy dolorosa, muy lamentable, muy angustiosa. Pero lo cierto de toda esta verdad es que a pesar de que esto era verdad, Dios estaba operando y actuando en la vida de David de una manera hermosa y extraordinaria. De modo que al final de toda nuestra realidad tenemos que tomar siempre en presente que los procesos de duelo no están diseñados ni tienen el poder para destruir o acabar con nuestra vida. Los procesos de duelo no tienen el poder para destruir la vida de un hombre o de una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque sobre usted posa una palabra de pacto. Sobre nosotros reposa una palabra de nuevo pacto, que es con lo que Dios trata con el ser humano después de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo cual, ese duro proceso que usted está llevando no es el final de tu carrera, ni es el final de tu vida. Ese duro proceso que tú estás llevando no es el final de tu proyecto de vida, sino que es el propósito eterno de Dios con el cual usted es llamado para vivir en el poder de la sangre preciosa y maravillosa de Cristo Jesús en nuestras vidas. Por lo tal, como David venía de la guerra pensando que llegaría a un lugar de paz y encuentra cenizas, y no obstante, a pesar de encontrar esas cenizas y todo devastado, parece que aquello se convirtió en el umbral, que aquello se convirtió en la antesala de lo que vendría en gloria. Porque pocos días después, con la muerte de Saúl en aquella guerra, David es asignado para iniciar el proceso del reinado que lo llevó finalmente a reinar sobre toda la nación de Israel. ¿Cuántas de las crisis que usted puede estar viviendo, sin que usted o yo lo sepamos, son el preludio, la antesala de cosas hermosas que vendrán sobre su vida? Usted camina en Dios y Dios conoce las circunstancias de la vida por las que usted está pasando en este día. Cuando usted camina en esa verdad, sabiendo que Dios conoce todas las circunstancias de la vida por las que usted está viviendo, usted va a tener en su vida la capacidad de caminar en Dios y la capacidad de vivir una vida maravillosa en Cristo Jesús, de modo que la experiencia de vida que usted tenga en Él le permita caminar en el poder
de la sangre hermosa y preciosa de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy yo quiero invitarle a usted para que camine en esa revelación, para que camine en esa verdad, para que camine entendiendo y sabiendo que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores por medio del amor que nos ha dado. Vamos a hacer una pausa para escuchar este canto de oración y luego vamos a regresar para seguir meditando en la palabra que tenemos hoy. De pronto nos preguntamos cuántas personas han comenzado a cuestionar la voluntad de Dios en sus vidas, porque pasaron por una crisis, tuvieron una pérdida, tuvieron una decepción amorosa. Las cosas no se acomodaron a como ellos pensarían que podrían ser. ¿Cuántas personas han decidido abandonar su fe en Cristo porque asumieron que lo que les pasó era algo injusto en sus vidas y que Dios no puede ser tan injusto como para que les provocara eso? Pero una lectura de la historia que estamos utilizando de base del primero de Samuel, capítulo 29, 30 y 31, nos hacen entender cómo Dios actúa con nosotros. La verdad eterna que nosotros encontramos y recibimos de la palabra de Dios es que el ser humano siempre estará en medio de circunstancias adversas en la vida, siempre. Y que en medio de todas esas circunstancias nosotros somos llamados para revertir esa situación de crisis teniendo una actitud correcta en nuestra vida. Si cuestionas a Dios en medio de la crisis, deberíamos considerar que hace más de 2000 años el Padre Celestial envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados en actos del Calvario. Cristo no solamente se despojó de sí mismo en su estado eterno, sino que se hizo hombre, carne. Y no solo se hizo hombre, carne, sino que también murió en la cruz del Calvario. La historia de la humanidad se divide entonces en un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Se hizo pobre para que tú fueras rico. Se hizo enfermedad para que tú fueras sano. Derrotó a la muerte y al pecado y al diablo, a los demonios, para que tengamos la victoria. Autenticó para nosotros un testamento de bien para nuestra vida. Abrió el camino al cielo para que podamos tener íntima relación con nuestro Padre Celestial. Podamos entrar hasta el trono de la gracia por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su carne, el velo. Entonces, dicho en otros términos, Él siempre va a querer lo mejor para tu vida. Él nunca va a querer lo peor para tu vida. Ninguna crisis es más grande que el amor y el plan de Dios para tu vida. Ninguna. Si todavía no podemos entender eso, entonces tenemos que retomar la palabra de Dios en nuestra vida. Crisis es la ventana, crisis es la oportunidad para que tomemos las decisiones correctas que establecerán lo nuevo que va a ocurrir en nuestra vida. La oración de David fue para fortalecerse, dice la Biblia, y David se fortaleció en Jehová. Tu oración debe ser para que el Señor te fortalezca en medio de tu caminar, en medio de tu lucha, del luto, de la prueba, de la adversidad. Muchas personas podríamos estar cerca suyo o cerca nuestro cuando nos pasan esas cosas, pero la verdad al final de todo es que el luto es algo que cada uno de nosotros lleva por dentro y que cada uno de nosotros tiene que tener la capacidad para enfrentar con éxito en el Señor. Entonces esa es la ventana, la oportunidad para tomar las decisiones correctas que van a establecer lo nuevo que va a ocurrir. Y es la oración que nos fortalece cuando las cosas no pueden ser peores. Y es nuestra oración la que nosotros hacemos para fortalecernos en medio del camino y todo lo que el enemigo ha querido robarte lo puedas recuperar, así como lo recuperó David en el nombre
poderoso de Cristo. El profeta, hablando acerca de esta verdad, dijo, lo que se comió el saltón, el revoltón y la langosta, Jehová lo restituirá. Y esta es una verdad que nosotros no debemos quitar de en medio. Lo que se comió el saltón, el revoltón y la langosta, Jehová lo restituirá. En el caso de David, nosotros aprendemos esta hermosa verdad, que cuando las cosas no podían estar más oscuras en su vida, él comenzó a tener una vislumbre de oportunidad para ver la gloria de Dios operando en su vida de una manera extraordinaria. Entonces, ¿qué es la crisis? A lo mejor la oportunidad, porque poco después de la experiencia que David vivió, fue considerado para el trono, después de que en esos días, en la última batalla del capítulo anterior, de 1 de Samuel 28-29 y en el 31, el rey Saúl va a morir en la guerra, y el siguiente en sucesión era David, el que está pasando el momento más difícil, más oscuro, más apremiante de su vida. Y eso es muy importante para cada uno de nosotros saber que las cosas tienen que entrar en una atmósfera diferente de nuestra vida, en una atmósfera diferente. Hay una frase que leemos aquí en un edificio, aquí cerca de nosotros, en un edificio, que el hijo le dice a su padre: Padre, mira, ya todas las estrellas han partido. Y el padre le dice a su hijo: sí, hijo, pero nunca se pone tan oscuro que cuando va a amanecer. Nunca se pone tan oscuro como cuando va a amanecer. Y puede ser que usted esté mirando hacia el cielo y ya todas sus estrellas han partido. Y la noche para usted de la crisis puede ser el momento más oscuro de su vida. Pero tengo noticias de Dios para usted. Nunca se pone tan oscuro que cuando va a amanecer. Cuando usted lee este episodio de la Biblia y observa cómo Saúl, el rey, había perseguido a David. Había enviado a más de 3,000 hombres de cacería para traer a David de regreso, vivo o muerto, para exhibirlo. ¿Y cuál era el pecado de David? Haber sido ungido para ser rey. Y como él había sido ungido para ser rey, Saúl lo perseguía. Y en este momento, Saúl no lo está persiguiendo. Vinieron otras atenuantes, otras circunstancias de vida. Pero en esas otras circunstancias de vida, aun cuando las cosas no podían ser más agobiantes que como estaban sucediendo, Dios estaba en el asunto de guardar el depósito que él había puesto en David, el hombre aspirante al reino, al cual pocos días después se convertiría en rey de una porción de la nación y 8 años después de toda la nación de Israel. Entonces, la crisis nos pone a perseguir algo, a seguir algo. Y usted y yo solo podremos luchar si eso que debemos de perseguir tiene valor para nosotros. Si no tenemos temor ante una crisis, es porque no estamos pasando una crisis. Cuando la crisis viene la incertidumbre, viene el desazón, viene el desconsuelo. Pero hoy usted debe fortalecerse en el Señor, porque si sales a perseguir a tu enemigo con amargura y enojo, con temor e incertidumbre, Él ya te habrá derrotado desde antes de que hayas salido a su encuentro. Así que antes de ir en busca de recuperar el terreno que se ha perdido, financiero, familiar, ministerial, primero fortalézcase en Dios. A través del ayuno, la oración, la palabra de Dios, la revelación de la palabra, primero te fortaleces en Dios. Y cuando te hayas fortalecido en Dios, cuando te hayas fortalecido en el Señor, entonces podrás ir detrás de lo que es tuyo por derecho. Así que nuestra verdad es que la crisis no nos mata, pero en el sentido más real, mata, elimina algo dentro de nosotros que nos estorba para ir hacia el propósito de Dios.
Entonces dice la Biblia en 1 de Samuel 30, versículo 8, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a los merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Jehová le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y aquí tenemos 3 hermosas declaraciones de lo que David hizo. Dios le dijo, después de haberse fortalecido en Dios, le dijo, síguelos, síguelos. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue hoy en esta palabra de reflexión sobre la crisis, fortalézcase en Cristo Jesús, en la oración, en la meditación, en la palabra de Dios. Pero después de fortalecerse, ve detrás de recuperar todo aquello que se ha perdido. Ve detrás de recuperar. Si perdió tu casa, ve detrás de recuperar otra casa. Si perdió dinero, trabajo, ve detrás de recuperar otro trabajo. Y el dinero que se perdió es menos que el dinero que te vendrá. Vendrá más recursos porque tendrás más experiencia y un empoderamiento para ir detrás de todo lo bueno. Y cuando David recuperó todo lo que se había perdido, no solo recuperó lo que le robaron, sino que recuperó todo lo que los amalecitas le habían robado a otros. Así que su riqueza ahora era mayor que la que tenía antes de lo que le había sucedido. Hoy yo quiero invitarle a usted para que camine en esta tremenda revelación de la verdad eterna y camine entendiendo que todos nosotros, sin excepción, vamos a pasar momentos de crisis en la vida. Todos vamos a pasar pérdidas en la vida. Todos vamos a tener que sufrir situaciones que no son agradables en la vida. Entonces, la marca de una persona de éxito es la capacidad de levantarse por sí mismo, de darse ánimo por sí mismo, solo mirándose al espejo de la vida y diciendo para sí mismo, soy mejor que esto que me ha pasado. Y aunque nadie piense que tú o yo o que nosotros valemos más, tú eres mejor que eso. Y eres mejor que aquellos que le servimos, aquellos que le servimos a Dios. Debemos entender que cuando no hay nadie para servir, nadie para reposar, nadie para descansar en Dios, tenemos que tener la capacidad de vivir, de caminar de una manera extraordinaria en el poder de Dios, por la sangre maravillosa de Cristo en nuestra vida. Hoy, mi amigo y mi hermano que me sigue, yo quiero invitarle a usted para que usted camine en el poder de esta maravillosa palabra. Y sí, usted que me escucha posiblemente me diría, usted no se imagina el dolor, la crisis, la adversidad, la angustia, y todo eso es verdad y todo eso es válido. Pero hay algo más grande que todo eso, y ese es el propósito de Dios para tu vida. Hay algo más importante en todo eso, y es el poder de Dios para actuar en tu vida de una manera extraordinaria. Y por eso necesitamos caminar en Dios de una manera que Él nos permita ver el poder de la sangre de Cristo en su vida. En el nombre maravilloso de Cristo, quiero orar por usted hoy, para que el poder de la sangre de Cristo venga y traiga convicción de que en tu vida hay algo más grande que la crisis, que la pérdida, que la ruina, que el dolor, que la enfermedad, que el despido laboral, que la pérdida de su matrimonio. Hay algo más grande que todo eso, y es el poder y el amor de Cristo Jesús de una manera extraordinaria para tu vida. Vamos a orar. Padre eterno, te damos las gracias porque sabemos que tú eres poderoso para actuar de una manera hermosa en Cristo Jesús. Venimos declarando que tú tienes el poder y la sangre de Cristo operando en la vida de tu hijo y de tu hija, Padre. Oramos que la gracia abundante tuya se vuelva poderosa para traer convicción de que en medio de la crisis tú estás operando cosas nuevas, cosas buenas, cosas poderosas para el poder de la sangre hermosa de Cristo en la vida de tus hijos y de tus hijas.
Te bendigo, mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora, y deseo que la gracia de Cristo abunde en tu vida y que de esa pérdida que tú has experimentado y estás experimentando, de ese luto, ese dolor insondable que estás viviendo, el Espíritu Santo traiga bálsamo de sanidad, de restauración, de alegría, y tú te puedas levantar en el poder de la sangre de Cristo de una manera extraordinaria. Un abrazo fraterno y mi convicción de que el Señor está contigo. Recuerde, mi amigo y mi hermano, estamos orando con usted y por usted para que el Señor tome control de los momentos de crisis y te den vida abundante, la vida de Cristo impartida en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, los espero en nuestra próxima entrega. Un abrazo fraterno. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.